Sin levadura en la doctrina. Damos la gloria a Dios que nos permite ver un nuevo día. Te habla tu amigo hermano Calderón Sarmiento. Este es tu programa Sin levadura en la doctrina. En la serie de las 40 parábolas de Jesucristo llegamos a la parábola número 26. Esta parábola se llama la parábola del convidado a las bodas, el convidado a la cena. Gloria a Dios, entonces entramos de una vez en materia. Esta parábola se encuentra solamente en el Evangelio de San Lucas y es una de las parábolas intermedias. Recuerde que las parábolas dan a entender misterios del reino de los cielos, cosas que son secretos, que ya no deben de ser secretos y tienen que comenzar a salir a la luz. Esa es la intención. Y cuando salen a la luz y usted se da cuenta que no era ningún secreto, entonces ya no se va a escandalizar cuando llega a la vida cristiana, cuando vea el Evangelio de Nación y tal cosa pasó y dice, ay Dios mío, se manda la mano a la boca y dice, ¿qué es esto? No, ¿qué es esto? No, de pronto no habías comprendido, pero eso es algo que está contemplado en las Escrituras. Los tropiezos, las situaciones, la gente que vuelve atrás, la gente que parece ser y no son, los que no son lo que parecen y eso sí lo son. Entonces esta parábola va por este último punto que acabo de decir: aquello que parece ser y no lo es, y aquello que no aparenta ser nada y en verdad lo es. Esas son las cosas maravillosas de Dios. ¿Listo? Bendito sea el Rey. Lucas capítulo 14. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Hay un contexto y el contexto da pie a la parábola, aunque en sí, como tal, la parábola da un consejo que el contexto no presenta por ningún lado. ¿Okay? Entremos, dice así, Lucas 14, versículo 1, dice: aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Me gusta un original. El texto hebreo original dice ahí, donde dice le acechaban, el texto original dice ahí, valga el paréntesis, estaban espiándole con interés siniestro. Eso es lo que quiere decir la frase o el término ahí utilizado, acechar. Estaban espiándole con un interés siniestro. Algo similar que pasa en otra ocasión, Jesús estando en el templo, donde ellos le estrechaban para ver, para sacar de él una palabra, para después acusarle. Es decir, le inoportunaban a ver si de pronto lo hacían salir de sus casillas. Algo que vamos a tocar en el transcurso de la enseñanza. Entonces sigo. Estos le acechaban, es decir, le espiaban con un interés siniestro, o un siniestro interés. Y aquí, versículo 2, estaba delante de él un hombre hidrópico. Tiene un problema con la situación del agua, retención de agua. ¿Listo? Y que pues, era evidente, cuando es en la cabeza, pues se agranda la cabeza. Cuando es en alguna parte del cuerpo, pues se agranda esa parte del cuerpo donde hay retención de líquidos. La gente que se le hincha los pies, bueno, etcétera. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y los fariseos, y a los fariseos diciendo: ya que le están acechando, no perdió oportunidad. Ese es nuestro maestro. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomando al hidrópico, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Bueno, esta no es la parábola, pero es el contexto que nos da la parábola. En este contexto, pues Jesús hace algo que para ellos era abominable. Prácticamente era un irrespeto al sábado. No le llamemos sábado, al Shabbat, porque el Shabbat en hebreo significa reposo. Y pues se relaciona mucho con el sábado por supuestamente ser nuestro séptimo día del calendario gregoriano, pero nuestro calendario gregoriano no tiene nada que ver con el calendario hebreo, donde también contaban los días. ¿Listo? Aunque pareciese identificarse, no, porque nuestro sábado, y el nombre sábado de nosotros, no tiene nada que ver con Shabbat.
los nombres de nuestro calendario, para que vamos bajándonos de la nube, aquellos que hacen esa correspondencia así como a rajatabla. Los calendarios, los días, los nombres de nuestros días están dedicados a los astros del cielo. El lunes a la luna, el martes a Marte, el planeta Marte, el planeta rojo, el miércoles a Mercurio, el planeta gaseoso, el jueves a Júpiter, el planeta más grande, el viernes a Venus, uno de los planetas más lejos, y el domingo al Sol. En inglés se ve muy claro, Sunday, día del Sol. ¿Listo? Pero viene el latín de nosotros que es Dominus, que se refería al Sol. Entonces alguien va a decir, ay no, pero el sábado no tiene nada que ver con el... ¿Cómo que no? El sábado está dedicado a Saturno. Y se ve bien en inglés, Saturday, el día de Saturno. Entonces, no es lo mismo. Por eso hay esa traducción de algunas versiones donde dice, más bien colóquele el día de reposo. Sí, es el día de reposo, eso es lo que significa en hebreo. Y no necesariamente son dos calendarios distintos. Nuestro calendario gregoriano es de 365 días al año, un día bisiesto, un día adicional, un año bisiesto cada 4 años, cuando suma esa fracción de día que queda, que creo que es de 6 horas. Nuestro año es de 365 días, punto 6 horas, y esas 6 horas sumadas cada 4 años da otro día más, y es el año bisiesto, que lo complementan en el 29 de febrero, si no me equivoco, sí, ¿cierto, amor? 29 de febrero. Mientras que el calendario hebreo es lunisolar, es decir, se basa en etapas de la luna, etapas del sol, y es de 360 días. No da más, sino que ellos, precisamente por esa situación y fracción que queda también, entonces hay un año donde no tiene 12 meses de 30 días, sino que tiene 13 meses, le llaman el segundo Adar, entonces no corresponde a lo mismo, así que valga el paréntesis para salir a todo el cuento adventista de hoy en día, esa pelea tan, créame, sin fundamento, es una pelea sin sentido. Entonces Jesús hacía sanidades en el día de reposo, en el Shabbat de los hebreos. Y recuerde, justo cuando subía a Jerusalén y también en algunas sinagogas. Listo, eso ya está registrado. Y él sabía que esto ofendía a ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo consideraban trabajar y violaba el día de reposo. Y además fue uno de los argumentos que le sacaron a él, que este hombre no podía venir de Dios porque viola el día de reposo. Pero resulta que él les muestra algo que se llama, los maestros le llamamos a veces los vacíos de la ley. La ley es perfecta, es santa, amén. Pero había situaciones que al considerar debajo del cielo, en el andamiaje de los hombres y en el vaivén, en el ir y venir, en el ir y venir de los hombres, en esa situación del hombre, pues habían cosas que la ley no contemplaba, y para eso a Moisés, que fue el que dio la ley, se le permitió legislar, y algunos casos difíciles llegaban a él, porque ahí como aplicamos la ley. ¿Sí recuerdan cuando el suegro le recomendó a él, Jetro, o Jobat, como le dicen en otro texto, le recomendó a él que la forma en que él administraba justicia iba a cansar al pueblo, él se iba a agotar, iba a cansar al pueblo, hacían cola todo el bendito día, estaban en el desierto, y entonces él dijo, no, designa, delega, y delegando, pues, que a ti te lleguen los casos más difíciles, aquellos que de pronto, Dios mío, ¿y aquí qué hago? Porque la ley dice, por ejemplo, ahí Jesús citó un texto para prácticamente callarles a ellos, que eran tan apegados a ciertos preceptos, a ciertas cositas, a ciertas minucias y ciertos detalles, y péguese de los detalles y péguese de las cositas pequeñas, y las cosas como más evidentes y grandes no las querían como aceptar. Entonces, ya que ellos están aquí y lo critican por hacer sanidades a personas, seres humanos en día de reposo, entonces él les cita algo que ellos conocen que está en la ley, y es acerca de, por acá está en eso, capítulo 21, vamos a ver si lo encontramos de una rapidito, donde hablaba de que pues en Palestina, y precisamente cuando estuvieron en el desierto, pues era fácil que se cavaran hoyos para buscar agua, ¿no? Aguas subterráneas para dar a beber a las bestias y también para beber los seres humanos. Es que eso eran los famosos pozos. Entonces no faltaba pues que alguien cavara un pozo y se le olvidara taparlo, y aquí está, dice así:
Éxodo 21:33. Y si alguno abriera un pozo o cavare cisterna y no lo cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Ahí está la ley. Pero resulta que había posibilidad de sacar al buey que no se había muerto y al asno que no se había muerto. Listo, aquí está diciendo que por ese descuido de no haber tapado ese pozo, la vaquita no se dio cuenta, o el asno no se dio cuenta y cayó allá de bruces, pero resulta que a veces en la caída, milagrosamente, puedo rescatar el asno y no se muere, el dueño o el que hizo el pozo sabe que no tendría que pagar nada, entonces vamos y saquemos el animal, hágale, y para evitar yo tener que pagar el animal, porque siempre eran caritos. Eso es lo que hoy en día más o menos conoce como las infracciones de tránsito, donde uno golpea un carro y uno sabe que ahí se va uno en pérdida, porque sea el daño que sea, eso cuesta. Entonces, pero estaba la opción de poder sacar el animal y no, el animal no ha muerto, lo saqué, listo, y perdón vecino, y ahora sí cubro el pozo y hasta luego. ¿Listo? Pero resultó que esto lo hacían también en sábado, o bueno, en el día de reposo, para alinear con el discurso. Entonces ellos sabían que eso también se hacía en día de reposo. Entonces Jesús les dice, pero ustedes dirigiéndose a ellos pues que le acechaban, él le dijo, ¿quién de ustedes si su asno o su buey cae en algún pozo que no está tapado, no lo sacará inmediatamente? Sí, ve, inmediatamente antes de que muera el animal, para no tener problemas legales. ¿Cierto que lo sacarán? Aunque sea en el día de reposo, ellos sabían que la respuesta era sí. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo se van a complicar que yo sane a un ser humano y ustedes buscan la sanidad del animalito antes de que muera? Entonces dice el versículo 6, y no le podían replicar a estas cosas, porque no había manera de replicarle, el sentido humano lo dice, no había manera de poder responder nada. Y ahí entra la parábola, que es la que estamos en virtud, ¿ok? Pero no está para nada dar dos detalles respecto a este contexto muy bueno. Primero es que siempre Jesús fue sereno aún enfrente de los enemigos, sereno. No hay que salirse de casillas, no hay que salirse de la ropa. Dios mío, los que no hemos enfrentado estas situaciones donde toca confrontar personas que se erigen como enemigos, sabemos que lo mejor que hay que hacer es, enfrente de la situación, por dentro estar pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, para enfrentar esa situación. Porque de lo que los otros hagamos o digamos, deja mucho la presentación del Evangelio. O prácticamente destruimos el ministerio, lo tiramos por tierra, o dejamos callados a nuestros enemigos si hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Pero nunca perder la serenidad. Recuerdo un detalle aquí de alguien al que le tenían una seria bronca, mucha gente, porque cuando usted hace lo bueno delante de Dios, como Dios manda, usted se va a ganar enemigos. Usted dirá que no, pero se va a ganar enemigos. Eso es real, porque a veces hacer lo bueno implica pararse serio y radical contra lo que es malo. Entonces muchos que están contemplando lo malo se van a enojar con usted porque usted es una persona de una sola pieza. Entonces le pasó a un personaje hace mucho tiempo, muchos años, donde prácticamente en el pueblo se ganó el odio de muchos por ser una persona radical. Y lograron tenderle una trampa y lo llevaron a juicio. El juicio fue totalmente, así como el que hicieron con Jesús, totalmente parcializado. Ahí no había otra ocasión, culpable. El veredicto no era sino culpable y a la horca. En ese tiempo todo era así, a la horca. Entonces, pero estos personajes, para presentar ante la sociedad de que ellos no estaban buscando confabularse y que todo quedara claro de que verdaderamente este hombre era culpable, entonces dijeron, vamos a dejar a la providencia divina, es decir, a la respuesta de Dios, de verdad si usted es inocente o culpable. El hombre cayó, todo el tiempo cayó, nunca dijo nada, nunca se defendió. Entonces dijeron, le dijeron, en esta bolsa hay dos palabras. Si usted mete la mano, saca la bolsa. Si saca culpable, pues es culpable. Si saca inocente, pues es inocente. Entonces dejémosle eso a Dios, ¿listo? Para que no piensen que nosotros como jurado estamos confabulados en contra suya. Entonces el hombre le preguntan, ¿está de acuerdo? Entonces le dice, ¿puedo pedir un deseo? Claro. ¿Puedo orar? Me dijo, claro, ore.
Entonces él agacha su cabeza, inclina su cabeza, ora al Señor, y cuando ora al Señor, el Señor le dice que en la bolsa los dos papeles decían culpable. O sea, que sea el que sacara, él salía como culpable. Entonces, listo. Termina su tiempo, su momento de oración, y le dicen, listo, Señor, ¿ya puede? Bueno, tráigame la bolsa. Trae la bolsa, mete la mano, saca el papel, inmediatamente lo saca, se va a acercar la persona que es que para leer el papel, él llega y se come el papel. Se metió el papel a la boca y se lo comió. Entonces todos los que están ahí dicen, ¿qué hace? ¿Por qué hace eso? ¿Ah? ¿Y ahora cómo vamos a saber cuál es la respuesta que consiguió? Dijo, pues es sencillo, hay dos papeles. Metan la mano y el papel que quedó, si dice culpable, entonces yo me comí el inocente y saqué inocente. Y claro, ahí cayó la trampa. Eso es más o menos lo que estamos hablando. O sea, ser sabio en ese momento, no perder la serenidad. Jesús nos dio ejemplo de eso. Hay gente a la que cualquier cosa lo pone nervioso, y los famosos se ponen, eso llaman ¿cómo llaman los que persiguen a los famosos? Los paparazzi, y eso los pone nerviosos. Escuchamos de una señora que la hicieron matar, esa reina, esa princesa Diana, ¿no? A ella le hicieron matar, o sea, prácticamente por huir de los paparazzi se estrelló ese carro y se mató esa mujer. Hay gente que pierde los estribos y ahí vienen problemas y dolores de cabeza. Pero lo que a otros colocaba así, Dios, a Jesús no. Por eso, esta forma del Señor, cuando usted lee la Escritura, usted comienza a agradarle eso. Y un día, créame que usted va a tener que prácticamente ser como Él. Bástele al discípulo ser como su maestro. La otra es que Jesús nunca rehusaba la invitación, así sea de un enemigo. O sea, nunca se perdió la esperanza de poder traerlos hacia acá. No que si tú no puedes con tus enemigos, vuélvete como uno de ellos. No. Era, listo, les acepto la invitación, pero Señor, tú sabes que allá te van a buscar la caída, no importa, vamos. Así, de esa forma, sacó muchos. Y es algo que también tenemos que hacer nosotros. No, vamos, hágale. Pero es que allá nos van a buscar, vos sabes, allá no dejemos perder la ocasión. No rehusemos ninguna invitación, así sea de alguien que claramente odia el Evangelio, no hay problema. Vamos a ver. De nuestra actitud van a comenzar a haber situaciones y entonces hay un detalle aquí, y es que dice Scofield que esta gente, Barclay, en una cita que él hace, él dice que los fariseos, lo grave de todo este asunto es que los fariseos han perdido lo que llama el sentido común, el sentido de proporción. Estaban tan dispuestos, cito a Barclay, a cumplir sus reglas, sus preceptos, aquí le dice reglitas, preceptillos, y consideraban un pecado aliviar el dolor de una persona en el día de reposo. Dice Barclay que si se nos diera la posibilidad de pedir nada más que una cosa, valdría la pena pedir el sentido de la proporción. ¿Por qué? Porque a menudo son más que pequeñeces las cosas que alteran la paz de una congregación. Mire, lo que muchas veces separa a la gente y destruye amistades suelen ser cosas a las que no le daríamos importancia en nuestros momentos más normales. Minucias, como dice un hermano que se llama Fernando Cuervo, ministro. Esas minucias se hacen tan grandes, son cosas pequeñas, pero se hacen tan grandes que a veces cubren todo el horizonte. Cuando tenemos las prioridades en orden, todo está en su lugar y el amor es lo primero. Y de verdad, se analiza amistades, ¿por qué se dañaron? No, bobaditas, una bobadita de nada, algo pasó, una simpleza que en otras circunstancias no se le hubiera dado ocasión ni importancia y se le hubiera dado, se hubiera obviado. Pero eso lo que hace es que desconoce un principio de la Escritura que lo voy a citar acá, está en el libro de Cantares, dice así: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Esas zorras pequeñas son esas pequeñas cositas que a la gente no le da importancia, pero que pueden terminar dañando una relación, una obra, una congregación, una vida, un alma, un proyecto de vida, dañar los hijos. Usted pregunta a la mayoría de la gente que ha sido restaurada de situaciones difíciles con su familia de hogar, y se da cuenta que muchas de las razones y de las raíces de amargura de niños es situaciones pequeñitas, cuestiones pequeñas que echaron raíz en el corazón de esas personas y prácticamente les dañaron la vida.
Lo mismo pasó con Israel. Mire lo que dice aquí en el libro de Lamentaciones. Dice así, Lamentaciones 5:17. Dice así: nuestros ojos fueron entristecidos, nuestro corazón, nuestros ojos se entenebrecieron. ¿Por qué razón? Por el monte de Sión, en este caso de Israel, que está asolado, dice, porque zorras andan por él. Prácticamente lo que pasó con Israel es un ejemplo donde ninguna cosa, escúcheme, ninguna cosa es de analizar, hay que darle su importancia. Son pequeñas cosas, pero en su momento hay que decir, hay que analizarlas, enfrentarlas, porque si eso no le ponemos cuidado, se puede crecer el enano y dañar las obras. Pero las otras cosas que de verdad no deberíamos darle importancia, tenemos que ir subsanando. Todo guiado por, como dice la Escritura, nunca perder el vínculo perfecto del amor. Ahora sí entramos en la parábola, dice así: parábola del invitado ambicioso, aquí dice Scofield, pero pues en la otra se llama del convidado a la boda. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, ya sabe que él estaba en una cena, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a las bodas o a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, es decir, deja tu sitio, tu asiento que ya te ubicaste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la primera de dos parábolas que hablan acerca de la fiesta de las bodas. De tres parábolas, perdón. La que sigue a continuación tiene que ver con la fiesta de bodas. Entonces, interpretemos esta parábola. Esta parábola prácticamente habla de la necesidad de humildad que debe haber en el pueblo de Dios. Y esa humildad a veces se pierde, precisamente en momentos de agasajos, donde están los distinguidos y los desconocidos. Esa es la frase: distinguidos y desconocidos. Pues quiero recordarles que en la vida cristiana Dios conoce a todo el mundo y Dios sabe exactamente cómo son cada uno. Por eso le digo que lo que en el fondo de esta parábola surge y sale a relucir es que en la vida cristiana no todo lo que parece ser es. Y a veces lo que no parece que es, eso sí es. Es un juego de palabras donde no se dejen llevar seres humanos por la apariencia, porque Dios ve el corazón. Y aquellos que, en este caso, pues, en un lugar de congrega o una reunión, pues claro, los distinguidos quieren estar allá ocupando los primeros asientos. Y en la ocupación de los primeros asientos, pues, muchas de esas personas que se creen mucha cosa, pero no lo son. Entonces, si en este caso estamos hablando de una congregación o una reunión, aparece una persona que para el que hace la reunión sí es importante él, y lo ve que por allá se sentó atrás, él va a buscar lugar para él adelante, y cuando ve a otra persona acá sentado al frente y que no es tan importante para el que hizo la invitación, no lo olvide, el que hizo la invitación, entonces le va a decir: disculpa, me haces un gran favor, te puedes parar un momentico y te haces más atrás, porque ese asiento es para fulano de tal que está allá atrás, porfa. Qué vergüenza, ¿no? Ahí dice que te toca pararte, ya te vas ubicado en uno de los primeros sitios, de los primeros asientos, y te toca pararte porque el que invitó tiene ese lugar reservado para otro. Llegó tarde, pero aunque llegó tarde, que discúlpame, para mí esa persona es más importante que tú. También eres invitado, no te preocupes, pero escúchame, esa persona está por delante de ti. ¿Listo? ¿Me hace un favor? Y claro, le toca que pararse la persona, no puede hacer sin chistar, pararse y retirarse y volver al sitio atrás. Eso, en este caso, recordemos que esta es una invitación a la boda del Cordero, y el que invita conoce verdaderamente a las personas, porque él no ve según las apariencias, como dice por allá en el libro de Samuel, sino que ve el corazón. Y él también conoce de verdad el tamaño de servicio y el tamaño de persona e importancia que cada uno es para él. No significa que el Señor tenga mimados ni predilectos, pero en este orden de ideas, créeme que
ante los ojos del Señor hay personas muy valiosas porque han dado fe y han dado muy buen testimonio y también han librado batallas muy duras y el Señor las conoce. Y en ese orden de ideas se han escuchado miles de historias. Una de las más comunes es la de el pastor de una congregación muy numerosa y la ancianita que no estaba en un lugar de privilegio de esa congregación, pero que hacía las veces en sus tiempos, en sus oraciones de intercesora de ese ministerio. Y llegaron las dos personas un día a este caso se llama al tribunal de Cristo, que esto representa el tribunal de Cristo, porque ninguno de ahí es expulsado. Esta parábola habla del tribunal de Cristo. En esta parábola ninguno de los invitados es expulsado. Ahí nadie es echado fuera de esa reunión, ninguno, nada. Todos están convidados y aunque al que le dijeron que no se sentara tan adelante, él tampoco le dijeron fuera de este lugar y fuera de esta fiesta, no, sencillamente siéntate en otro lugar pero más atrás. Cuando habla Barclay de aquí, habla de sentarse cerca a la presidencia, o sea, prácticamente el que preside, y el que preside la reunión es el que determina el orden de cómo se sientan las personas, ¿listo? Entonces, esa historia narra de que llegan estas personas a recibir su premio, y se acerca la ancianita, primero la llaman a ella, y ella recibe una corona, y la corona tiene muchas perlas, y las perlas hacen que la corona pese más, ¿no? ¿Sí sabía? Además de eso, el que le añade realeza, pues el Señor le entrega a esta mujer una corona con muchas perlas. Luego llaman al pastor de esa congregación donde esa ancianita también asistía. Y cuando le entregan al pastor, pues él ve que su corona no pesa tanto y no tiene tantas perlas. Entonces él le hace el reclamo al Señor de una forma muy respetuosa. Señor, aquí hay como que hay un error. Yo creo que la corona de la ancianita era para mí. Y la que me dice a mí, yo creo que era para ella. Y el Señor le dice, no hay ningún error. ¿Por qué? Porque esa ancianita, tu ministerio no se caía porque esa ancianita te sostenía con sus oraciones. Ay, bendito sea el Señor. Esas son más o menos las cosas en que yo quiero decirle, en la vida cristiana muchas cosas no son lo que parecen, y las que parece que no son, las son. Mi esposa que está aquí cerca puede contar una historia, amor, ven acá un momentico, hay una señora, yo también la conozco, que ella mantenía mucho por un sector. Ella, por practicar brujería y su tabaco y todo ese asunto, ella perdió la locura, perdió la cordura y se volvió prácticamente lo que llamamos esos loquitos de la calle. Entonces, la señora pasaba gente por ahí y ella decía, mira fulana, y él y habla, y hay personas que dirán, habla incoherencias, pero a veces no era tan incoherente. Y en una de esas pasa una mujer de falda larga, cierto amor, cubierta. Entonces dice ella, parece que es, pero no es. Y mi esposa, que pues créame que a veces, y yo también le he dicho a ella, ojo, ella tiene un cuerpo muy hermoso, pero pues a veces se viste muy ajustado. Y en ese tiempo no era mi esposa, ella era soltera. Entonces, pues usaba un jean y pues ella tiene una figura muy agraciada. Entonces pasó cerca de la dama. ¿Y qué dijo la dama, amor? Saluda a la audiencia, por favor. Yo les bendiga, hermanos, buenos días. Sí, la señora dijo, esta parece, ¿cómo es que dijo? Esta no parece, pero sí es. Gloria a Dios, porque Dios sabe que en ella hay una intercesora. Eso sí, ya el Señor le ha estado corrigiendo eso, hermano. Para eso le puso su marido, que aprenda, porque es que se quejaba. Antes se quejaba mucho que qué pasaba, que comenzaban hombres a perseguirla en carro, y que para arriba. Y le dije, pues como no quieres que te persigan, hombre, sí, es evidente. Un hombre ve esa figura y de una empieza a pitarle y a acecharle y todo el asunto. Ya gracias a Dios ahora ha dejado mucho, o el Señor ha permitido que ella mejore mucho su vestimenta. Eso es parte de una mujer, darse honra, listo, no llamar tanto la atención. Ya tiene marido, no tiene que estar llamando la atención. Es como si yo le dijera, ella me viera a mí depilándome las cejas y o sea, ¿qué estás queriendo atraer o qué? ¿Para qué te echas tanto perfume?
¿Ah? ¿Para traer qué? ¿De verdad salgo a la calle? No, no, claro. Entonces uno sí, no es que no se arregle, sí se arregla, pero no así con el ánimo de ser el centro de atracción. O como despertar, como dicen en inglés, el sex appeal. No, nada de eso. Entonces aquí está, esto es por ese lado. También tuve una experiencia muy buena respecto a una circunstancia. Había una emisora que en el 2000, del 99-2000, fue nueva aquí en Santiago de Cali y regaló programas de radio y bendijo a casi 200 ministros. En ese tiempo los llamados eran los tradicionales, maestro, evangelista y pastor. Y sin importar el llamado, bendecían. Eso era una gran bendición, y en especial obras pequeñas. Fue una gran bendición, de las cuales aquí estoy incluido. Eso me sirvió. Tuve programa de radio ahí 7 meses gratis, fue una bendición tremenda. Pero ¿qué sucede? Entonces una vez organizaron una comida para todos los ministros. Yo en ese tiempo estaba en un lugar trabajando para un canal de televisión también cristiano, y dentro de ese canal de televisión pues estaban también algunos invitados de ahí. Las personas invitadas pues eran prácticamente las personas de alto cargo de allí, y pues yo sencillamente era alguien que en ese momento, estudiante de mi universidad, estaba haciendo mi pasantía allí. Eso se llama el trabajo de grado, ¿listo? La práctica de grado, donde un semestre te obligan a ir a una empresa a hacer esas labores. Pues yo también fui invitado porque también tenía programa allí, pero pues de pronto así. Y yo conociendo esta parábola, conociéndola, yo dije, llegué, sí, ya había, mucha gente se había ubicado, en especial el jefe mío que tenía ya en la empresa, donde pues lastimosamente habían habido algunos roces con él, pues no sé, cuestiones del trabajo, y también estaba invitado, y él estaba sentado pues en la mesa principal, sí, en los que más cerca a los que en este caso nos convidó el cuerpo pastoral de esa obra y el fundador de esa obra. Ellos estaban allí presentes. Entonces pues este pechito llegó y yo me senté como manda ahí me senté allá cerquita a la puerta de lo último. Cuando llegó alguien y empezó, entonces resulta que el programa de radio había calado muy bien. El formato que teníamos del programa de radio era a los taxistas de la madrugada, y el formato era más que todo evangelístico, y teníamos un programa de noticias. Era un gancho, pero el programa era exigente, y el fundador de esa emisora era un señor anciano, un carácter muy tremendo, ya partió a la presencia del Señor. El varón le gustaba el programa, y varias ocasiones dijo, ese programa sí, aprendan. O sea, le decía a los demás, porque los demás solamente pongan una cortina, prediquen y ya. En cambio, pues aquí es lo que estamos haciendo, es el formato normal de una prédica cristiana. Una cortina, prediquen nomás, pero nada más. En cambio, mire, este señor loco, y más de un operador dice, un operador de radio decía, no, ese programa es muy difícil, no. Yo tenía casi cinco cortes en el programa de 1 hora, y a veces nos metíamos hasta más. Pero entonces, cuando el señor llegó, bueno, él ya estaba allá, pero cuando él salió y comenzó a ver, me pilló allá, me dijo, el de Coapetacista, venga, varón, ¿usted qué hace por allá atrás? Venga, siente, y me ubicó, ¿saben? ¿Al lado de quién? Al lado del jefe mío. Y cuando el jefe mío, que teníamos allá en la emisora, me voltea, me dice, ¿usted? Me dijo, sí señor, ¿cómo está, varón? Bien, Dios le guarde. Ese día chupé un poquito de lo que es esto, hermano. Pero donde yo hubiera hecho lo contrario, de pronto llegaba alguien. En ese caso pues fue por la cuestión de tratar de hacer un trabajo muy bien para el Señor en ese programa de radio. Ese fue el ítem. Pero hoy no es ese, hoy es tu entrega, tu comportamiento, tu ministerio, tu efectividad, tu sacrificio, las cosas que has vivido, los tratos que has soportado, las situaciones que has podido trasegar, valle de sombra de muerte, el cumplimiento de tu ministerio, y no has vuelto atrás. Créeme que ante los ojos del Padre Celestial tenés honra, mientras que van a haber otros que de pronto antes han estado más bien en el carro de bomberos, todo bien, todo color de rosa, y el Señor los pueda voltear a mirar y decirle, venga, el personaje que está allá necesita estar más adelante que tú, ¿viste? Y al respecto voy a buscarte algo, escúchame. ¿Por qué hablamos de que aquí hay una necesidad de humildad? Porque a veces, créeme que el brillo
Eso es propio del ser humano. No creas que Dios no sabe que el ser humano tiene esa tendencia a darse brillo. Ese es el punto. El ser humano tiene esa tendencia y eso te puede parecer muy normal, pero a los ojos de Dios es un peligro. Es una minucia, es una zorra pequeña que si tú no cuidas termina tumbándote toda la tienda y toda la estantería. Por eso una conclusión al final de esto es, porque cualquiera que se humilla, cualquiera que se enaltece será humillado, porque la persona se enaltece él mismo poniéndose en primeros lugares, mientras que el que se humilla será enaltecido. Y esta aseveración está en 3 pasajes de la Escritura, con decirte esto, antes de buscar el texto que quiero regalarte un texto para que veas la situación tan tremenda que Dios sabe que en nuestro corazón está, y para eso va esa parábola. O sea, que conozcan que su corazón lo descuidan, ustedes se llenan de soberbia y altivez y orgullo. ¿Por qué? Porque ustedes están enfrentando un reino de tinieblas que sabe que la soberbia, la altivez y el orgullo fue la razón de su caída. Si usted no sabía, ¿por qué Luzbel, el cabecilla, el príncipe de las tinieblas, nuestro peor enemigo, nuestro archienemigo, por qué cayó y fue tirado de allá arriba del cielo? Porque él sabe que su pecado más grave fue que se enalteció, se ensoberbeció su corazón, quiso ser como Dios, dejó su puesto y quiso bajar a Dios del trono de él y sentarse él y recibir él la alabanza y la oración, como le digo yo a los ateos. ¿Cómo será, a los ateos no, a los satanistas, cómo será de grande mi Señor y mi Dios, que tu Dios, pequeño, minúsculo, quiso ser como mi Dios, grande y majestuoso en gran manera? Y por esa desfachatez y ese enaltecimiento, esa altivez, fue arrojado del cielo. Por grosero y por atrevido. Por igualado, como dicen por acá en Santiago de Cali. Igualado. Entonces él sabe que esa es una de las formas de hacer caer a los ministros cristianos, a las personas que profesan una fe sencilla, humilde en el más humilde de los hombres. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Claro que Jesús dijo que el más humilde era Moisés, pero Jesús apareció y mejor ejemplo que nos dio que Moisés. Moisés también lo enfrentaban y Moisés bajaba la cabeza. No crea, Moisés no usaba su autoridad, malditos, todos los que se levantan en contra del llamado que tengo, malditos sois como... No, nada, se postraba. Busque el caso de Coré, Datán y Abirán, 3 personas que se levantaron y los argumentos que esgrimieron contra Moisés no eran tan locos de verdad, tenían algún fundamento. Moisés dijo, Señor, tú sabes que yo, cómo me he comportado, se humilló y no permitió que nadie respondiera nada. Solamente dijo que el Señor sea el que diga quiénes son. Si ustedes piensan que yo me apropié, porque solo piense, el argumento de Coré, Datán y Abirán es legal. El varón es el gobernante, Moisés. El hermano de él es el sacerdote. Y la persona encargada de la alabanza es María, la hermana de ellos. No, esto es un negocio familiar. Esto es lo que dieron ellos prácticamente. Coré, Datán y Abirán. Eso está en el libro de Números. Pero pues realmente Dios los había llamado, es decir, Dios, sí, mire, aparentemente ustedes pensarán que nosotros nos enseñaríamos de la congregación de Israel, pero no, Dios nos llamó, Dios nos puso. Entonces, como ustedes no están conscientes de eso y se opusieron, entonces dejemos que sea Dios quien muestre. Y a Coré, Datán y Abirán les fue mal, porque de verdad Dios había puesto a estas personas. Pero en ese orden de ideas, Dios te pone, no pienses que no puede llegar un momento en donde tu corazón te lo engaña. Y a Moisés le pasó. Al final Moisés no entró a la tierra prometida, porque le hicieron pecar, lo sacaron de estribos, y un día se enojó y le pegó a la roca en vez de hablarle. Hay gente que dice, no, es porque le pegó a la roca, no, es porque no le dio la gloria a Dios delante de la congregación, porque él llegó hasta el momento de decir, como ya habían hecho ese milagro la primera vez, y en la primera vez él le dijeron, golpea la roca, él golpeó la roca y salió agua. Porque el pueblo está diciendo, nos querés matar de sed, ¿ah? Nos trajiste aquí a morir de sed a nosotros, a nuestros hijos. Y él dijo, ay Dios mío, este pueblo otra vez, ¿qué hago, Señor? Entonces había una roca, y dijo, golpea la roca, y salió agua. Entonces ya años después volvió a pasar la misma circunstancia,
con ya nuevas personas y dijeron, otra vez lo mismo. Entonces el Señor le dijo, háblale a la roca. Esta vez no le habló, le pegó sus 2 golpazos. Entonces la gente dice, ay, porque le pegó a la roca y la roca es Cristo. No, es porque después lo llama el Señor y le dice el Padre Celestial y le dice, por cuanto no me glorificaste, no me diste la gloria delante de los hijos de Israel, entonces no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a ver desde lejos, pero no entrarás. ¿Pero por qué, Señor? Y otros dicen, porque golpeó la roca. No, porque él dijo frase antes, parado ahí junto con Aarón, ¿os hemos de hacer sacar agua de la roca? ¿Os hemos? ¿Acaso usted es el que saca agua de la roca? La roca, la agua sale porque Dios es el que hace ese prodigio de que una roca brote agua. Eso es un prodigio. ¿Dónde va a ver usted que una roca brote agua? ¿Dónde está el hueco? ¿Dónde está la grifería? ¿Dónde está la tubería? Era Dios y ellos dijeron, os hemos de hacer salir agua de la roca. Búsquelo, por favor. Si está bien, entonces uno dice, uy, claro, no le dieron la gloria a Dios, sino que o sea, el milagro lo hicieron fue ellos. Ah, sí, hay más de uno. Pues yo quiero recordarle y ponerlo usted en cintura y recordarle que el que hace el milagro es Dios y el que ora por el enfermo no sabe ni cómo es que Dios procesa y cómo operó, cómo hizo, solamente se sanó. Hermano, explíqueme el milagro. No tengo la menor idea. Somos solo un conducto regular a través del cual fluye el poder de Dios, pero no tenemos la mayor idea, ni la menor idea de cómo opera ese milagro, porque Dios es el que hace finalmente el milagro. Él dio dones de sanidad y de más de uno, Señor, en tu nombre, ¿sí? Ahí sí ve, por ahí va. Por eso esta frase estuvo en la exhortación que Jesús le hizo a los fariseos y en su discurso más fuerte. En Mateo capítulo 23, si quiere busquémoslo. En Mateo capítulo 23 dice así, cuando él les dijo, ustedes, escuchen, mire, ustedes ensanchan sus filaterias, aman los primeros asientos. Estoy leyendo Mateo 23, 6. Aman los primeros asientos. Así comenzó la parábola. Mirando el Señor, Lucas capítulo 14, versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, ¿sí ve? Aquí en Mateo 23, 6 le dijo, ustedes aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que pasan y todo el mundo dice, oh, el ungido, Rabí, el apóstol, el profeta. Y eso le gusta al corazón del hombre, pero eso le desagrada al corazón de Dios. Uy, qué hombre, ¿qué es lo que? Eso le gusta al hombre, el brillo. Pero a Dios no le gusta eso porque eso va sacando a su pueblo de la humildad que es necesaria ante Dios. El hombre se va creyendo mucha cosa. Y el hombre sin Dios no es nada. Así sea un ministro también. Sin Dios no es nada. Además, es Dios el que le ha dado esa gloria. Pero esa gloria no es para que se envanezca, ni se ensoberbezca, ni su corazón se infle. Es para que siempre mantenga un bajo perfil delante de Dios. Lo hizo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue. El ministerio más grande, efectivo, fue el de Juan el Bautista. 6 meses duró nomás. Y no hubo hombre como ese hombre. Jesús mismo lo dijo, Mateo 11:11. Dentro de los nacidos de mujer no hay hombre como este hombre. Pero también declaró que el más pequeño del reino de los cielos mayor es que Juan. ¿Por qué? Porque creyó en la gracia. Juan estuvo en la ley. Con Juan terminó la ley de Moisés. Terminó, sí, señor, ahí finalizó la ley. Jesús vino, cumplió la ley, la abrogó y la dejó a un lado. Ahora, por un camino distinto a la ley, se ha manifestado la salvación de Dios, que es la gracia, en la cual usted y yo estamos. Nosotros no estamos observando la ley de Moisés. No la desconocemos, porque en Cristo Jesús, por la gracia, cumplimos la ley de Moisés. El cumplimiento de la ley es el amor. Si usted es guiado por la gracia de Dios, lo guía el amor. Y el amor no se ensoberbece. ¿Sí lo ven? Todo esto es concatenado, no se contradice. En el amor no hay orgullo, no hay altivez. Sencillez de corazón nos mandó el Señor. Entonces esta palabra, que es la conclusión de la parábola, es el que se enaltece, se humilla ante los ojos de Dios. Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios lo enaltece. O humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, dice Santiago. Los proverbios dicen que antes de la caída, ¿qué dice? Antes del quebrantamiento, la altivez del hombre es la que viene. El hombre se ensoberbece, se llena de, es que yo soy el Nabucodonosor, esta es la gran obra que yo di. Tenga, vino humillación. Quedó comiendo pasto durante 7 años. Eso está en el libro de Daniel.
el rey Nabucodonosor, por decir que esto es lo que yo he hecho con el sudor de mi frente. ¿Sí me hago entender? Esta parábola va por ahí. Y el apóstol Pablo dice así, escúcheme, de que muchas de las cosas que nosotros tenemos que ver en la vida cristiana más bien es eso, lo que decíamos, que hay cosas que no parecen, pero son. Y hay cosas que uno piensa que no lo son porque no tienen apariencia de serlo, pero sí son las valiosas. Dice ahí, acompáñenme y cerramos con esto. Eso está en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, recordándote que las parábolas hacen eso, sacar secretos, cosas que no nos deben sorprender. Así mide Dios, esta es la regla con que Dios mide todo. Allá no vamos a llegar por títulos, es más, los ministerios no son títulos, son oficios, son tareas asignadas. ¿Eres pastor? Ah, bueno, entonces venga, no es por el título, tráigame las ovejas que este señor pastoreó. ¿Cuántas entraste al reino? Uy, señor, ¿así es la vuelta? Sí, así es la vuelta. Tú te dices pastor, entonces, ¿por qué no hueles a oveja? Cae una persona, oveja tuya, ¿y fuiste a buscarla? Ay, santo rey. No, pero es que ella apenas recién llegaba y pues la verdad el diezmo no era como muy grande. No, ¿cómo así, hombre? ¿Y no morí yo por esa oveja pequeña? Sí, señor. Ay, santo rey. ¿Eres evangelista? Sí, señor. Ah, bueno. ¿A cuántas almas rescató? Traigan los pescados. ¿A cuántas almas este hombre rescató? ¿Usted qué evangelio predicaba? ¿Se predicaba a sí mismo o me predicaba a mí? El evangelista es el primer enlace con la persona de allá afuera. ¿Usted predicaba a Cristo o predicaba su concepción del evangelio? Lo que usted pensaba que era el evangelio. Como hoy, ¿no? Que el Señor vino a cambiarnos nuestra calidad de vida, ¿sí? Y no vino fue a resolver nuestra situación espiritual. Él vino fue a salvarnos, a rescatar y a salvar lo que se había perdido. O sea que arranquemos por ahí. El hombre está necesitado de resolver su situación espiritual con Dios porque el hombre está condenado. Y si muere en sus pecados, esa condenación se hace real. Pero tiene vida y tiene hasta el último aliento de vida para poder salir de esa condenación, de ese acta de decretos que estaba en su contra a través del Evangelio. Cuando se le dice, mira, no tienes por qué pasar por culpable cuando alguien ya pagó tu condena. Solo cree en aquel que pagó tu condena, que saldó tu deuda. Amén. ¿Quién fue? Tu Señor Jesús. Señor, acepto, creo, Señor. ¿Sí está viendo? Y así por ese orden podríamos seguir. Los ministerios no son títulos, son oficios, son tareas. Y ay de usted y ay de mí si no cumplimos lo que nos demandaron hacer. 2 Corintios capítulo 6 dice así. Ay, bendito sea el Señor. Este es un balance del apóstol Pablo que me parece excelente. Y créame, qué bueno que todos nos pareciéramos a Pablo. Si hay alguien a que, sí, el apóstol Pablo dijo además, dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Pablo. De Cristo, perdón, eso, muy bien. Y dice así, oiga, cuidado. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Muy bueno. Bendito sea el Señor. Capítulo 6, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 3. Es decir, entienda, usted tiene un llamado del Señor, tiene un servicio para Dios y no de casquillo, como decimos aquí en Cali, no de ocasión. Es decir, que usted salga, lo dejen salir de sus estribos, como decíamos ahí en la frase, que lo dejen salir de la ropa. No se deje sacar de la ropa. No dé un paso en falso. Usted está sirviendo al Señor, somos cartas leídas. Si usted da un paso en falso, demeritan todo su servicio. Entonces guarde una proporción, guarde cordura y no dé un paso en falso. No haga algo que usted sabe que violenta algún principio cristiano. No, compórtese. No dé ninguna ocasión de tropiezo para que su ministerio no sea vituperado. Para aplicárselo pues a usted y a mí. No demos ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio lo vitupere. Versículo que sigue. Antes bien, recomiéndese en todo como ministro de Dios en mucha paciencia. Pero mira, aquí está la clave. Recomiéndese como ministro de Dios, entonces la gente saca las arandelas. No, mire, ¿cómo se conoce un ministro de Dios? En paciencias, mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Ahí ya como más de uno comienza a decir, uy, ¿cómo así? ¿Y eso qué evangelio es ese? Ese es el evangelio de Jesucristo, Dios. En el mundo tendréis aflicción,
pero confía en mí, yo he vencido el mundo. El otro evangelio que están predicando es un evangelio color de rosa, donde el ministro es un hombre próspero, es un hombre ejemplo, estilo hombre éxito del mundo, y ese hombre va a andar en carro, con guardaespaldas. Mejor dicho, nada que diferenciarle a un gran magnate del mundo. Ese no es el ministro de Cristo. El ministro de Cristo pasa angustias, pasa necesidades, pasa tribulaciones, porque en el servicio Dios lo prueba, Dios prueba a sus ministros. Y tiene que pasar vicisitudes y las tiene que superar. Entonces en ese proceso es esto. El otro se enaltece y llega al gran... y tienen que hacerle alfombra roja. Siempre he dicho eso y hay gente, hasta me han sacado de emisoras por eso, pero es la realidad. Llegan y es que el Hollywood cristiano, mejor dicho, la élite cristiana, y tienen que sacarle alfombra roja cuando el único que necesita alfombra roja es el Señor, es el único. Es más, nuestra realeza viene porque Él nos hizo reyes. No porque nosotros nos autodenominamos ni nos autoincluimos en la dinastía real. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y todo esto proviene del Padre Celestial. Pero aquí en la tierra vas a ser probado. Ahí está donde nos escondieron la bolita, porque aquí en la tierra ya están diciendo que tenemos que ser la realeza. No, aquí está llamando a los que van a gobernar en el mundo venidero, a través del Evangelio. Esa es la diferencia entre el Evangelio de Jesucristo y el Evangelio ahora, el dominianismo. En ellos ya están reinando, ya están gobernando, ellos ya son los magnates de la tierra, ya son los poderosos de la tierra, ya hay que hacerle alfombra roja, y ni siquiera apareció el Señor. Ni siquiera ha aparecido el que hizo la invitación a las cenas. Y ni siquiera han entrado a las cenas y ya se están aplaudiendo y dándose honra unos a otros como los fariseos. Ustedes se dan gloria los unos a los otros y no buscan la gloria que viene del Dios verdadero. Seguimos. En azotes. Ay, santo, esto sí ya se pasó, Señor. En cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza. No hay que dejar que también de lo otro, sí, pero también conservados en la santidad. En pureza, en ciencia, conocimiento de Dios verdadero. En longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Dios mío, esto daría una prédica completa, pero bueno, seguimos. Pero aquí viene el punto que empata con la parábola. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, y ahí explica a qué se refiere eso. Porque mucha gente los tiene por engañadores, pero veraces, es decir, ante los ojos de Dios somos verdaderos. Aunque algunos digan que estamos engañando al pueblo, ante al contrario, nosotros estamos abriendo los ojos al pueblo. Pero otros dicen, no, son mentirosos, engañan. Porque, y yo les cedo la razón a algunos, ya hablamos de los de afuera, porque muchos han dado mal ejemplo. Entonces, claro, en un mismo paquete nos meten a todos. Y yo quiero decirle a usted que nos escucha y que realmente por primera vez os está acercándose a la vida cristiana. Créame que hay muy buen ministros, sencillos, así a ese estilo, a esta usanza, a la vieja usanza. Ministros que no van tras el dinero, tras el lucro, sino que van tras el servicio a Dios, tras hacer la voluntad de Dios, porque ellos tienen un llamado, y hay de ellos, y hay de nosotros si no cumplimos ese llamado. No nos mueve otra cosa, el amor a las almas y cumplir la voluntad de Dios. Pero pues muchos malos ejemplos nos han puesto en un mismo costal a todos. No, sáquelos de allí, hay unos que no, que tienen ideas, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, y aquí aplica la parábola, pero bien conocidos por Dios. Como moribundos, mas he aquí que vivimos. Como estás castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Gloria a Dios. Conclusión de esta parábola. Hombre, es necesaria la humildad hasta el final. No se suba, no se enaltezca. Que la honra se la dé Dios. No te alabe tu propia boca. Siempre le he dicho a los ministros, no diga lo que usted hace, no, es que nosotros hemos ido a tal parte, hemos predicado esto, hemos hecho aquello, hemos hecho lo otro, bla, 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 bla. Uy, ahí hay un memillo. Deje, Señor, no se lleve deje que el premio se lo dé Dios. Chito, no diga qué hace, no, yo hago esto, yo me meto a esto, yo hago lo otro, ya aquí entre los de acá. No, yo me meto a la soya, yo hago lo otro, yo hago aquello, guarde cordura, deje que el Señor sea el que le dé su premio.
Déjele que el Señor sea el que le dé su premio, su aplauso. Ese es el más valioso, el de Él, el de Él. El de aquí, si mucho le da una palmadita en la espalda. ¿Y qué sirvió? No sirve de nada. Sirve la exaltación que viene de parte de Dios. Esa es la que hay que buscar. Esa es la que la parábola dice que persigue. El que invitó a los convidados, que somos todos los hermanos en Cristo, es el Señor, es la boda del Cordero. Allá en el tribunal de Cristo, que es esta parábola, se refiere al tribunal de Cristo, allá vamos a estar todos. El día que lleguemos allá, lleguemos a sencillamente saber que vamos a recibir lo que nos merecemos. Pero acá nos comportemos bien, no tengamos ínfulas de nada, honremos al Señor en todo, hagamos todo por amor a Él, conozcámosle más, avancemos más, creamos más, resistamos más y ninguna cosa propia del ser humano dejemos que surja en nuestro corazón, orgullo. Ya el Señor nos sacó de un tiempo orgulloso. ¿Cuántos éramos súper orgullosos antes? Yo era súper orgulloso, yo no sé mi esposa. Orgulloso, hermano, uno le hacían una y... No, si hay que retirarse de algunos lugares porque de pronto no compré. Bueno, gloria a Dios, algún día dirán, bueno, ese es un gran varón de Dios. Que el ejemplo que tus acciones hablen por ti, ya no más. Si alguien quiere aceptarlo bien, si no lo acepta, pues Señor, algún día pues entenderá. Pero el hecho es que lleguemos allá sin ínfula de nada. Y la verdad que esa es la idea. Queremos coronar el cielo y hagamos lo que dice Marcos Vidal. No importa el lugar donde me haga sentar, lo que yo quiero es estar cerca de mi maestro. Eso es un premio tremendo. El hecho es que estemos allá. Si al asiento que nos asignen, eso no importa, estaremos cerca de nuestro maestro y rey. Eso es lo que debe moverle a usted y debe moverme a mí. Así que hagamos una oración. Y quiero invitar, en la oración entra primero dando gracias a los que estamos ya invitados a esas gran bodas. Bendito sea Dios. Y al que no sabe que esas bodas se van a celebrar. Y muy pronto, amigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Rey hermoso. Gracias por esta enseñanza, Señor, donde nos invitas a estar sencillos como palomas, como dices ahí. Sean prudentes como serpientes, es decir, guarden recelo, no respondan hacia no se dejen salir de casillas, pero también sean sencillos como palomas, sencillos, como tú nos diste ejemplo. El dueño de todo, en un burrito montaba. El dueño de todo no tenía dónde caer, no tenía dónde recostar su cabeza. El dueño de todo no eligió nacer en cuna blanca. El dueño de todo se despojó de todo y se humilló para que, como dice el apóstol Pablo, tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En vez de... más bien, gracias, Rey, bendito sea. Y vienen cosas, bendito sea el Señor. Eso, en vez de que subas como espuma, no, nada. La ira del hombre no procede de la justicia de Dios, no. Y antes de la caída viene el altivez de espíritu, no, Señor. Antes, al contrario, permítenos guardar un bajo perfil, no creernos mucha cosa. Ninguno tenga mayor concepto de decir que el que deba tener, sí, saber que somos, sí, amén, lo somos. Pero no lo proclamemos. Eso es entre el Señor y nosotros. Ya el Señor sabe que hay aquí, el Señor sabe, y a Él es el que tenemos que ponerle figura y ayudar a otros a no salirse de ese patrón de humildad que debe estar en los ministros. Primeramente, ellos son los que deben ser los más humildes. Son ejemplo de la grey, pero también debe estar entre las ovejas. Humildes, sencillos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto es una entrada maravillosa, esa humildad y sencillez de corazón que Jesús nos invita a que aprendamos de Él. Padre, aprendamos de Jesús, que es manso y humilde de corazón, pero porque ya estamos inscritos a unas bodas, a unas fiestas, estamos invitados y no nos dejes perder esa invitación, por favor. Pero a usted, amigo que me escucha, yo le quiero decir con todo el corazón, Padre Celestial, te pido que abras el entendimiento de estas personas para que entiendan de que se van a perder del evento más grande, que lleva siglos en ser preparado, y es las bodas del Cordero. Un evento, una fiesta, unas bodas en el cielo, donde tú eres el que la está organizando. Y que los que entran allí, Señor, son dignos de haber entrado porque se humillaron. Y el que se humilla será enaltecido. Se humillaron, pero no ante los hombres, sino ante ti. Y esa humillación tiene premio, Señor. Permite que ellos bajen la cabeza y reconozcan que tú eres Dios y que ellos son criaturas. Y que tú eres el Salvador y que ellos son unas personas que estaban extraviadas y descarriadas. Hazle sentir eso en el poderoso nombre de Jesús.
Amén y amén. Te espero el día de mañana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica.